como creyentes tenemos que crecer, tenemos que madurar, se tiene que cultivar, ¿no? Tanto en la congregación como individualmente como en la familia. Y una de las cosas que tenemos, que yo siempre lo asocio con la música, aprendí muchas cosas. No sé si aprendí música, pero me sirvió para otras cosas. Con la música aprendí muchas cosas, porque ahí me daba cuenta del esfuerzo, ¿no? de que de repente uno se esfuerza, no sé, meses, ¿qué meses? Años y años y años, y en la soledad, y a veces las cosas no salen, y uno me está siguiendo, y a veces uno tiene que, digamos, en la música como en otras cosas de la vida, ¿no? Esforzarse demasiado para que de repente el fruto después venga después de muchísimos años, ¿no? No sé, porque a veces uno dice, bueno, yo algunas cosas, no es porque yo tengo que mostrarles mis cosas, pero yo tengo los títulos de profesor mediano, no sé cómo se llama, secundario, por el título de profesor superior. Pero yo también que corté, por eso tardé 3 años más en recibirme, porque, ¿sabes por qué corté? Es una de las cosas que no me perdono más. Por la guitarra eléctrica, estaba con los amigos, ¿no? La guitarra eléctrica, vamos a tocar aquí, vamos a tocar allá. Si no hubiera hecho caso de eso, hubiera ahorrado mínimo 5 años, mínimo. Dije 3, pero ahí para ser generoso, pero mínimo 5 años me hubiese ahorrado, si no, es decir, que los amigos que la guitarra eléctrica, estamos aquí, estamos allá, ¿no? Hubiera recibido mucho antes el título, ¿no? Pero si yo estoy sumando todo lo que recibí para el título de profesor superior de guitarra, me aventé 9 años, ¿no? No son 2 años. Entonces uno ve, ¿me entiende? No se avienta que primero, segundo, tercero, que primero y segundo, tercero de intermedio, primero, segundo y tercero de superior. Uno se avienta 9 años, ¿no? De repente uno piensa que un profesor de guitarra se recibe en 2 años y medio, ¿no? Eso, como decía mi profesor, los que hacen eso son los que toquetean la guitarra, lo que usted tiene que tocar, no toquetear. Un ejemplo, para que usted vea, y en las cosas de la familia y la vida también pasa lo mismo. Uno piensa que uno va a crecer, madurar personalmente en el camino del Señor, colectivamente familiar y colectivamente en la congregación, y lo va a hacer en 2 días por leer 3, 4 libritos y por ir a un seminario, a un congreso, a una, ¿cómo se le llama? No, seminario, ¿no? Congresos, conferencias y todo, lo cual es bueno, siempre es bueno y bueno y bueno. Pero a veces da un resultado contrario a lo que uno espera. Uno va a los congresos, seminarios y conferencias y sale con una arrogancia, una petulancia que se revela en la miel de la soberbia. En vez de salir humilde, no sé por qué, sí, sé por qué más o menos, pero no sé por qué muchas veces el estudio de la Biblia da, muchas veces, en primera instancia, muchas veces, el efecto contrario al que tiene que ser. Muchas veces da el efecto contrario. En vez de lo dice la Biblia. El rabino Pablo, Timoteo, la carta de Timoteo, todo el rabino Pablo, habla, usted vio la cantidad que habla los hombres o mujeres, y mujeres o hombres o mujeres, no arrogantes, soberbos, vanagloriosos, amantes de sí mismos. ¿Sabe cuántas veces en Eclesiastés, en Proverbios, en Salmos, en todo este tipo de cosas, ¿no? de pasajes bíblicos? ¿Por qué aparece tanto? Bueno, justamente aparece tanto porque de alguna manera es como que nos disfrazamos, ¿no? Voy a tocar algo del disfraz, pero justamente en la familia. No sé si ustedes recuerdan, seguramente que sí, porque usted es grande lector, pero a lo mejor no. En la Gadá de Pesaj, ¿se acuerdan? La Gadá, ya lo vamos a revisar. La Gadá de Pesaj, en un momento determinado, aparecen muchos 4, pero en un momento determinado aparece un 4 que es el hijo sabio, viene el hijo malo, ¿no es cierto? El que no sabe, que no sabe preguntar, etc. Y entonces, es bien interesante cómo están agrupados, porque detrás del hijo sabio viene el hijo malo. Entonces a veces uno no se da cuenta por qué. Viene el hijo malo porque si uno analiza todos los textos, va a sacar un montón de cosas sin que alguien se los enseñe. Prueba que a veces no leemos, ¿no? De repente, los judíos mesínicos tenemos eso, ¿no? Aceleramos Pesaj, ¿no? O dicen, sí, porque allá hicieron tal movimiento, pusieron... Los movimientos hace cualquiera y uno pone como quiere, en cierto modo aquí o allá. La liturgia se
aprende, el mecanismo se aprende, la parte cultural se aprende, el rito se aprende, el orden se aprende. El tema es qué es lo que le está queriendo decir, ¿no? Ese es el problema. Entonces, la Agadá empieza a aparecer el hijo sabio y el hijo malo, después vienen los otros dos. Entonces, lo que le está diciendo, si uno lee bien los textos, se va a dar cuenta que le dicen, cuidado, que del sabio al malo hay un paso, no lo puso al final. Mira que del sabio al que se aparta del camino hay un paso, por eso está allí. Y cuando le dice, por ejemplo, le dice, porque la vez lo entendés, me dice, bueno, al hijo malo que te preguntó de tal manera, hay 3 o 4 palabras en hebreo que hay que entenderlas, pero no las voy a decir ahora porque el texto es así. Hay sobre todo 2 palabras, entre el sabio y el malo. Pero me estaba recordando, es maravilloso. Y entonces el hijo malo le va a responder, dice, pero al hijo malo, dice, quiébrale los dientes, túmbale los dientes o hazle crujir los dientes. Y alguno dice, ¿qué malo que es? No, no es malo. No le está diciendo, no le dice que se va a morir, ¿no? ¿Me está siguiendo? Sino que ¿qué significa en hebreo crujir los dientes? ¿Me está siguiendo? Se lo digo rápidamente para que usted vea, porque dice crujir los dientes, oh, pero qué bárbaro, tumbarle los dientes como pegarle un puñetazo para romperle la boca. Eso, realmente dice eso, ¿sí? Aunque no dice puñetazo, pero dice quiebrale los dientes, túmbale los dientes, cruje los dientes, embótale los dientes, se puede traducir esa palabra como eso, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, ahí tenemos una persona que le dice, usted sabe que ahí dice rayar, el hijo malo, rayar. Pero la palabra malo es ra también, la resh y la ay. Pero ahí dice rayá también, muchas veces dice rayá. Pero si usted busca palabra malo, es ra primero, después rayá. El hebreo es así. Pero, ¿sí?, entre la resh y la ay está la shin. La palabra shin en hebreo significa diente. ¿Pero qué está siguiendo? Sácale los dientes. Lo que pasa es que el hijo malo jamás se muestra como malo, finge. Pero la shin es diente, pero también es el símbolo del hebreo. ¿Vio que todo se pone la shin de Shaddai? En los tefilín, aquí, en la mesizá, siempre estaba con la shin de Shaddai. ¿Me está siguiendo o no? Entonces le dice, túmbale los dientes, ahí dice rayá. Podría haber dicho ra directamente, pero lo que pasa que ese hay que, ¿no es cierto? El malo se está demostrando como piadoso. La shin es la shin que representa al Shaddai, al Todopoderoso, y entonces se pone la shin en el medio de malo para fingir. ¿Me está siguiendo? Entonces la misma shin, usted busca, shen en hebreo es diente, pero la shin en hebreo, la shin es esta, en hebreo moderno, por así decirlo, pero antiguamente era así, como si fuera un volar. Por eso shin, esta letra shin, si usted busca shen, es diente en hebreo, o shin, porque son palabras muy antiguas, ¿de acuerdo? Lo mismo. Y entonces le dice, quiebrale los dientes, dice, sácale, ¿no es cierto?, eso que se pone en el medio de mano de la palabra piadoso. ¿Me está siguiendo? Pero no muestro para que vean, somos así. La palabra esta, ra, es malo, pero también la palabra rayá es malo, ¿sí? Pero la diferencia entre este malo, que es ra, que se puede usar tanto como esta, ¿sí?, la re, la shin, la ay, está la shin. Pero la shin significa diente también. Bueno, diente, el origen es diente. Pero la shin da origen a Shaddai, que es todopoderoso. Y en el emblema judío, en los emblemas judíos, siempre está la shin. Busque la mesuzá, va a ver que está la shin. Busque los tefilín, está la shin grandota. ¿Ok? Y en muchos lados aparece la shin como el representativo del Shaddai, del Todopoderoso. Entonces el malo nunca se muestra muchas veces como malo, porque se pone el sesgo de piadoso con esta shin. Y entonces, pero por el otro lado significa diente. Entonces dice al malo, sácale los dientes. Es decir, quítale el fingimiento para que sean justos. ¿Sí o no? Eso es lo que tiene el hebreo. Usted dice, yo leí la Agadá. Muchos de ustedes han comprado la Agadá, pero ¿entiende? La Agadá me están siguiendo la Agadá de Pesa. Pero solamente, esto que yo le digo es una palabra. Imagínese los tesoros escondidos que puede haber
en la interpretación hebrea de lo que es la palabra del Señor. Está siguiendo solamente una palabra y esto es una parte, ¿no? Por lo menos la que más me acuerdo ahora, así de memoria. Entonces, ¿me están siguiendo? Y entonces, por eso el diablo se disfraza como ángel de luz. Claro que sí, no es tan, en el judaísmo lo tenemos también con esto. ¿Me están siguiendo? Entonces uno va aprendiendo. Entonces como el mal, lo que está ahí en pesa, no lo van a echar, por eso lo ponen, si no lo sacaban y lo excomulgaban. Que todos tienen esa posibilidad de redención, de restaurarse. Y entonces aparece justamente detrás del sabio. Si usted va leyendo todo, el orden, la secuencia, se va dando cuenta, ¿no? Como el sabio primero y el malo después. Al malo lo podían haber puesto a lo último, ¿no es cierto? Como si fuera una gradación. El malo, el que es menos malo, el que no sabe preguntar, el ingenuo y el sabio y el malo al final, ¿no? Pero lo ponen junto en el diálogo, en el siguiente diálogo del sabio, como diciendo, mira, no te creas muy sabio, ¿no es cierto? Porque en cualquier momento puede cambiar todas las cosas para ti, ¿no es cierto? Y entonces, esto que yo les mostraba, es como si fuera el disfraz. ¿Me siguieron eso? No es tan complicado, ¿me siguieron? Sí. No es muy complicado, pero a veces uno no lo capta rápido, pero creo que sí, se dan cuenta. Y entonces, nosotros veníamos platicando de el concepto si Adonai modificara la casa. Por eso empieza la familia, no solamente empieza. Mire, hay una de las cosas bien interesantes. El judaísmo, muchas culturas, me imagino. El judaísmo, una de las cosas que hizo siempre fue dedicarse a la educación, ¿no? Siempre a la educación. Yo les mostré, una vez en la casa, cuando ustedes venían los miércoles, en la casa de Marianela, cuando hacíamos las reuniones así, es cierto que las vamos a hacer nuevamente, y también los traje acá, muchas de las cosas que yo tenía. Y entonces yo me acuerdo que le saqué muchas fotos de las colonias judías de Argentina, donde falleció mi abuelo, donde se crió mi mamá y mis tíos, etc. Y entonces, me acuerdo cuando estuve con un judío que ya murió hace muchos años, era muy, muy mayor, que participó en una filmación muy grande en Inglaterra, que fueron los ingleses a filmar allí para hacer un documental de los judíos que se empezaron a radicar en 1894 en Argentina, en el noreste argentino. Y entonces, yo le decía, bueno, yo saqué fotos de un montón de fotos de varios lados así, y entonces me dice, sí, cuando nosotros llegamos, dice, cuando llegaron nuestros padres, porque él llegó de chiquitito, no sé, un bebito, cuando llegaron los abuelos, el padre, etc., dice, nos radicamos en aquel paraje, era campo, usted vio en la foto, era campo, no sé si estaban los cementerios, la sinagoga, en medio del campo, en esa provincia. Y entonces dice, mira, dice nosotros, y fuimos ahí, sacamos fotos, dice, ni bien llegamos, hicieron esta cabaña, estaba remodelada, pero era una recámara que era como desde la puerta esa hasta donde está el equipo ¿sí? Y entonces, dice, lo primero que hicimos, dice, fue la escuela para los niños, que era eso. Lo primero que se hizo fue decir, de escuela y de sinagoga. Nosotros bueno, ustedes son así, pero otros, ¿saben qué? No sé, hacemos un bingo, más o menos, dice, para que la gente se divierta. ¿Sí? Dice, lo primero que hizo en el año 1894, cuando llegaron, fue una recámara chiquita, que yo te la voy a mostrar en la foto porque las tengo, eso para la gente. Es un documento maravilloso que sacamos, tenemos nosotros. Y entonces, dice, ahí hicimos la escuela y la sinagoga, pero no era más grande de esto, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Después la casa que construyeron era más grande, y venían los judíos en distintas latitudes. ¿Por qué? Porque se necesita de educar. Si no se educa tanto en las cosas seculares, por así decirlo, y en las palabras, y en lo que es la palabra de Dios, no se avanza. No se avanza. La educación es fundamental, y a veces, qué sé yo, los países veo que cuando, no sé, pasa alguna cosa, quitan el presupuesto de educación. Justamente el presupuesto de educación no hay que quitarlo nunca. Israel jamás lo hace. Israel jamás saca el presupuesto de educación ni de salud. Eso siempre aumenta o se quedan ahí, pero nunca baja. Porque sin educación y de salud, el pueblo, ¿qué va a hacer?
¿No es cierto? Y nuestros países a veces suelen hacer eso, ¿no es cierto? Como pasa algo, ¿no es cierto? Y bajan el presupuesto de educación. ¿Y cómo es eso? Entonces la sociedad no se educa, la familia no tiene posibilidades, la familia se disgrega, tiene el presupuesto, tiene que aumentar para... Justamente, dice ahí, si Adonai no edificare la casa, en vano es que trabajen los edificadores. Por supuesto, nosotros tenemos que esforzarnos, pero en realidad es el Señor que está guiando todas las cosas. Hay un montón de pasajes en la Escritura donde uno va a ver que las personas pueden esforzarse, yo les nombro algunos, las personas pueden esforzarse, pero si el Señor no está en medio haciendo las cosas, es en vano, ¿no? Y uno lo ve, yo le voy a mostrar algo rápido, cuando decíamos si Adonai no edificar en la casa de lo que vimos, y vimos varios personajes, ¿no es cierto?, de que no estuvieron en lo que significa el orden del Señor. Dice que la gloria del Señor se llena la casa, el templo, o el tabernáculo, todo, cuando se hace todo conforme a lo que el Señor dice. Si llevamos el tabernáculo, el arca, ¿no es cierto?, el arca de la alianza, lo llevamos con los bueyes, como los filisteos, y algo va a pasar. Entonces, si yo llevo el arca como lo llevaban los filisteos y me hago muy el vivo, ¿no es cierto?, ya alguien muere, se deprimen todos, David no sabía ni lo que pasaba. ¿Me está siguiendo? Y entonces, y de repente hacemos eso, en la casa, en la familia, en la congregación, ¿no es cierto? Y entonces de repente una persona va y dice, mira, vamos a ir a la casa de fulano, mengano, ¿no es cierto? Porque ellos profetizan. ¿Qué me está diciendo? A la casa de fulano, de mengano, que profetiza. Esto es que como la divina del Dor. ¿Qué? No es así. Tiene que haber un orden. ¿Entiendes? Tiene que haber un orden, tiene que ser... La gente no... En el judaísmo siempre pasó eso. Israel se congregaba en Jerusalén. Cuando Jeroboam le dice, tú vas a... Te lo voy a mostrar, porque ahí viene el tema también. Jeroboam iba a reinar. En un momento determinado dice, bueno, con esto del sur de Israel tengo grandes problemas. Me creo una propia religión y a otra cosa. ¡Bum! Rompió el orden de Dios. Y por eso le pasó lo que le pasó y se lo voy a mostrar porque va a venir al tema. Es decir, a veces no es que siempre nos van a pasar cosas malas, pero nosotros muchas veces hacemos cosas que no son de Dios y decimos lo mejor para Dios, el Señor me habló, ¿estás seguro? Es su buen deseo, su arrogancia, su deseo de mostrarse, ¿sí? Y hermano, vamos a tal casa, vamos a tal otra, vamos a tal... Un momentito. La Biblia se reunían en las casas, pero cuidado. Una cosa es reunirse en las casas hoy y otra cosa es reunirse en las casas en la antigüedad. En la antigüedad era símbolo de sinagoga, ¿no es cierto? Ya estipulado. No era que eran voy aquí, voy allá y hagamos un estudito aquí. No, ese es el problema que hay con la interpretación judía de las cosas. No es que se reunían en cualquier casa, no, de ninguna manera. Dice, se reunían en las casas porque estaban los líderes que dirigían en esos lugares. Pero no, porque el pueblo judío siempre hizo esto. Siempre creyó en lo que es la Keilah, la sinagoga, la congregación o la asamblea, si usted lo quiere decir en español, por así decirlo, ¿sí? Eso. Pero no aquí, allá y en todas partes. Y la gente me reúno aquí, no, yo no voy a la congregación porque nos reunimos en la casa. Ah, entonces, eso ya no es el símbolo de las casas de aquí. Eso no es el símbolo. ¿Me entiende? Uno cuando se reúne en la casa y no participa de la congregación, donde se establece que el pueblo de Dios debe reunirse, no está en el orden de Dios, ¿no es cierto? Dice, no, porque nosotros nos reunimos en la casa, pero bueno, ¿y quién hace las cosas? ¿Me está siguiendo? Ese es un problema. Y uno lo ve. Uno interpreta la Biblia muy en forma personal. Y tiene que haber otra cosa. ¿Me entiende? Que es distinta. Entonces la gente dice, no, que reunirse a orar, sí. Los judíos siempre hicimos eso. De repente estaba, no sé, el aniversario o el mes de un fallecido en la colonia donde nosotros vivíamos, en cualquier parte del mundo.
Y entonces de repente, si no estaba mi papá, me decía, las adolescentes, por ejemplo, decían, fulano, no le digo mi sobrino, no me velía nadie, no decía nadie. Pero, entonces decía, dice, no, cuando llegue tu papá, dile que tenemos un cadiz por el aniversario del mes de fulano. Entonces en la casa, también cuando yo tenía 13 años, también iba, ¿sí? Y también formaba parte del minyan, ¿sí? Y entonces podíamos ser 10, 11, 12, 13, y se oraba en esa casa por el aniversario de la persona que falleció y se consolaba a la gente o lo que fuese. ¿Me está diciendo? Eso sí. Pero eso lo establecía la sinagoga, dice, ahí está el aniversario, dice, ¿quién puede ir para no dejar sola a la familia? Y entonces algunos iban a casa, otros iban a otra, mi papá, gracias a Dios, iban casi todas las que teníamos por allí, cuando se iba al trabajo, bueno, y nos íbamos a la noche, ¿me entiendes? Pero eso es otra cosa, pero no al sistema, ¿no es cierto? Nos reunimos porque la congregación me cae gordo, claro. Entonces ya, claro, me resulta más cómodo aquí, y acá nos reunimos bien. De repente se toma un cafecito, se ocupa el 90% para el café y la galletita y el 10% para la Biblia. En los estudios bíblicos pasa eso en las casas. En serio. De repente uno está en el estudio bíblico, uno está cocinando, el otro está preparando la tija y dice, no, yo igual escucho. No, hermano, esto no es una payasada. Acá no venimos a distraer a nadie. ¿Me está siguiendo? Pero le digo, ¿sabes por qué? Porque lo hemos visto. No es que estoy inventando, lo hemos visto. Ese es el problema, ¿no?, de lo que es el orden, ¿no?, de lo que significa la mishpajá, la familia. Bien. Y entonces, nosotros habíamos visto, bueno, el caso del tabernáculo que estaba en orden y la gloria de Dios apareció. Vimos el templo, ¿no es cierto?, cuando ya lo construyó Salomón, entonces después ya no se podía ni estar adentro del ápice de la gloria de Dios. Y Yeshua también, que a los 40 días se fue, durante 10 días estuvieron los discípulos orando. Dice que cuando llegó estaban unánimemente juntos, como similar a Salmo 133, ¿no es cierto? ¿Por qué cayó la unción? Porque todos se tienen que haber pedido perdón, porque como eran los discípulos, yo quiero estar a tu derecha, yo a la izquierda, ¿no es cierto? Aunque yo te deje, yo no te voy a dejar, yo voy a dar la vida por ti. Había un engreimiento, una soberbia y un encono de ánimo entre ellos mismos. Y Yeshua le dio la gracia de 10 días, entre los 40 que se fue, ¿te acuerdas que dice 40? Y se va 10 días de gracia para que arreglen las cosas. Por eso estaban unánimemente juntos. ¿Entiende? Y a veces nosotros no arreglamos. Por ejemplo, usted fíjese, dice la Biblia, dice, es maravilloso, hay un montón de mandamientos maravillosos y hay otro que es maravilloso y que dice esto que me está queriendo decir. Moisés dice, no anden chismeando en el pueblo. Pero me está hablando que salieron con grandes maravillas de Egipto y de repente me habla del chisme, por eso parece muy pobre. No, porque ahí está la raíz de la cosa. Si uno empieza la palabra chismear es muy delicada porque en hebreo es muy compleja también esa palabra, ¿no? La palabra chismear habla de orar también, de traición, porque el que chismea traiciona. Entonces es, esta otra. Y entonces, ¿cómo? En definitiva somos como lo que dice la Biblia, ¿no?, que el diablo se disfraza como ángel de luz, entonces nos disfrazamos nosotros como ángel de luz. Si estoy chismeando. Esa es la realidad. Pero no damos cuenta, ¿no? Pero a lo que y a veces las congregaciones, ¿no es cierto?, queremos, no sé, saber el Apocalipsis, ver que se mueva algo para tener, y andamos chismoseando, pero uno puede coincidir una cosa con otra, ¿no es cierto? En el judeocristianismo también queremos saber los arcanos más profundos de la mística, de la cábala, del Talmud y la interpretación más recóndita, valedera, de algún pasaje bíblico, y andamos hablando mal de todo el mundo. Es decir, no condice una cosa con otra. No puede ser una cosa y la otra. ¿Me está siguiendo? Y entonces, por eso en la Haggadah de Pesach se habla de la educación del niño, les tiene que enseñar esto y que Dios nos sacó con grandes maravillas, y si hay un hijo que actúa de una manera, tiene que contestarle esta, si hay otro hijo que actúa de otra manera, contéstale esta, y todos reunidos. Me está siguiendo la educación, la cultura, el hacer comprender a la gente. Eso es lo que es la reunión en una familia, ¿no? Judía, y por qué no hacia todo.
Y entonces vimos como había distintos personajes bíblicos que hicieron, Dios los utilizó, y de repente empiezan los grandes problemas, porque en realidad todos tenemos debilidades. El tema, la Biblia dice, los que estamos en el Señor no practicamos el pecado. Eso de practicar significa esa vida constante de pecado, pero las debilidades tenemos todos, ¿sí? De repente, qué sé yo, si usted es medio mentiroso, o medio egoísta, medio ambicioso, o totalmente, o lo que fuese, ¿no es cierto? Parece que pasa desapercibido, pero no pasa desapercibido. De repente, si usted no es generoso, o no somos generosos, uno tiene que dar lo que puede, o lo que Dios manda, ¿sí? A quien sea, o como sea. Pero si nosotros no somos generosos, ¿no es cierto? Evidentemente puede haber algo en nuestras vidas, y entonces como no somos generosos, decimos, eso no es tan grave como, por ejemplo, robar. Y no es así. Miren, ahora no me lo acuerdo de memoria, tenemos algunas enseñanzas talmúdicas y midrashicas muy buenas de eso, ¿no? Muy buenas. Y una de las cosas que dicen es más o menos larguito. Dice, aquella persona que es generosa con el cielo y no generosa con el prójimo no es buen creyente, no es judío. ¿Me entienden? Porque dice, Señor, te alabamos, te damos todo a ti, ya te ha dado nada. Entonces, ¿me entienden? Entonces, eso es talmúdico, hay un montón de esas enseñanzas. Esa es larguísima, bastante larga, y va siendo paralelos, el que es generoso con Dios y no es generoso con los hombres, el que es generoso con las cosas del cielo y generoso con las de los hombres, el que no es generoso con las cosas de Dios, pero es generoso con los hombres. Todo ese tipo de juego, esto es el Talmud, pero uno va aprendiendo. Entonces todo habla de lo que es la educación y la familia. Y nosotros vimos varios personajes, como vimos el caso del rey Josafat, de su hijo Joram, ¿sí? No lo vamos a repetir, pero por ejemplo, ¿se acuerdan que Josafat había ido a asociarse con Acab? Y entonces, después cuando vuelve Josafat, le dice, hizo cosas maravillosas Josafat, ¿sí? Dice, tú te asociaste con el impío. Y para colmo, una hija de acá se casa con la hija de Josafat. ¿Me entienden? Y entonces, si bien eran reyes como Josafat, que sí fue muy bueno para Israel, ¿sí? Hizo algo que le puso, digamos así, el palo en la rueda a su hijo Joram, porque hizo que contrayera nupcias con una hija de acá. ¿Sí? Un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El padre fue devoto para Dios, pero no supo educar a su hijo. Y entonces vino una tragedia para Josafat y vino una tragedia, por ejemplo, para Joram, pero no lo vamos a ver. Y con Ezequías pasó otro tanto, ¿sí? Yo les voy a mostrar algo, pero tenemos que ver, ¿sí? Busque, miren, en Segunda de Crónicas, capítulo 34 y 35, ¿sí? No lo vamos a leer, pero búsquelo, por ejemplo. Ok. El 34-35 está, por supuesto está en Reyes también, ¿no? Segunda de Reyes, etc. Y es largo, son largos pasajes largos. En Segunda de Crónicas 34 y 35 usted va a tener una parte, o gran parte, porque hay que buscar Reyes, pero no lo vamos a ver, la historia del rey Josías, ¿ok? El rey Josías. El rey Josías dice que comenzó a buscar al Dios de David su padre, etc. Ok. Luego dice, en 34-33, quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Adonai su Dios. No se apartaron de en pos de Adonai, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Fue un rey que educó mucho. ¿Sí? El problema es que muchas veces existen, como al rey famoso que vimos antes, ¿no es cierto, Josafat? Que de repente
comenzó a construir, se asoció con un rey extranjero y comenzó a construir naves para irse a Tarsis, es decir, expandirse por el mundo. Y viene el profeta y le dice, acá se destruye todo. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque de repente el ser humano tiene esos rasgos de soberbia, de querer adquirir. Y Israel no podía hacer eso, el reino no podía hacer, asociarse con un rey extranjero para construir naves a Tarsis. Y si uno dice, pero ¿de dónde sale el Tarsis aquí? Si está en el libro Jonás, como el lugar más recóndito de la tierra. ¿Me está siguiendo? Ese afán de, no sé, de repente vio que, no digo que esté mal esto. Yo, por ejemplo, voy a decir lo que fue. Yo a veces veo la televisión, pero poquito, veo muchos predicadores, hay canales, cientos de predicadores por todos lados. Entonces, de repente, no digo que no sea cierto, en parte o cierto. Veo muchos predicadores de Argentina, de distintas partes de Sudamérica, de México también y de otros lados, que están todos en Estados Unidos, ¿sí? Dice, y yo escucho, y lo escuché mil y una vez esto. No digo que esté mal, pero digo, entonces, si el Señor me mostró cuando estaba en mi país, que sobre lo poco, estuviste sobre lo mucho te pondré. Picarón. Porque ¿qué? Lo poco era que la congregación que tú tenías en una pequeña ciudad, sobre lo poco, eso es lo grande, y lo otro. ¿Me estás siguiendo? Es que esos pasajes no son para eso. Interpretamos mal. Y lo más grande es que siempre escucho los testimonios, pero tengo escuchado, o sea, hasta en mi caso, me da coraje. El Señor nos puso en este lugar porque tuvimos el llamado a venir a esta gran ciudad, ¿no es cierto?, aquí y allá, porque este gran país, ¿me entienden? Porque Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, ¿pero cómo? ¿Por qué? Siempre les muestra ir a la gran ciudad en el lugar donde están todos los dólares, o el dinero que le van a dar, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no dicen, el monseñor me mostró que tengo que estar en una sierra con 50 personas? No, eso yo no lo escuché nunca, eso. No lo escuché nunca en la televisión. Jamás. Entonces, lo que escuché muchas veces, el Señor me mostró que sobre lo poco tuviste, sobre lo mucho te pondré, y vas a estar en tal lugar, y venimos aquí, y el Señor nos colmó de bendición, y la mano, me suena tan árido. Pero como nunca, yo no escuché nunca que el Señor me mostró que estuviese acá con este grupo de gente, no. Siempre me mostró cuando de repente es una cosa, lo cual puede ser, claro que puede ser. Pero miren, yo le voy a contar una cosa, no sé si usted conoce, dicho que usted debe ser rector, estudió mucho. En Turquía está, mi padre, toda mi familia es turca, pero toda mi familia es turca de Turquía asiática, porque Turquía está dividida en la europea y la asiática. Ok, y si usted ve la Biblia, eso es cuestión de ver la Biblia, punto. Usted va a ver que en Turquía, donde está Éfeso, Esmirna, era Turquía. Bueno, por esos lugares había un montón de congregaciones mesiánicas, pero estaban con muchos gentiles, ¿ok? Un montonazo había, ¿ok? Bien. Pero cuando usted lee la Biblia y Apocalipsis, dice que por el pecado de esa gente no iba a quedar nada. Y hoy en Turquía no hay, en esos lugares no hay una congregación ni remotamente. Le quitó el candelero, como lo dice ahí en la Biblia. Le quitó el candelero y no quedó una congregación. De hecho que puede haber una congregación cristiana en Turquía asiática, de hecho que en Estambul hay todo. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos tienen que dejar alguna, porque si no, ¿me entiende? Ya me lo dicen, bueno, esta y punto. Pero no se pueden hacer congregaciones en Turquía, un ejemplo, ¿ok? Porque está muy controlado y en Turquía asiática ni hablar, ¿ok? ¿Me está siguiendo? Y la Biblia dice, por esto voy a quitar tu candelero. En ese momento, hace 2000 años, pongamos, ¿quién se imaginaba? Era floreciente, el rabino Pablo, fulano, mengano, Timoteo, el otro, que iban a Macedonia, Grecia, volvían a Turquía, esto, en la congregación de Éfeso, de Esmirna y otra más que había por ahí, eran muy ricos porque ahí habla de ciertas cosas en el Apocalipsis, ¿sí? Y pareció que crecían, y decían, no, estoy suponiendo, alguien puede decir, no nos toca nada, y crecemos, hoy también decimos, ¿ok? ¿Me está siguiendo? Y le quitó el candelero,
grande y griego, y donde estaba Timoteo, donde iba Rabino Pablo, allá en Turquía, en Esmirna, ellos que eran iglesias gigantes, no quedó nada, ni ruinas que prácticamente quedan en esos lugares de estos testimonios. Y porque Dios le dice que no estuvieron conforme al orden de él. Que estaban fulano y mengano, estaban predicando cada uno lo que quería. ¿Me estás siguiendo? Y por otras razones. Tú le dice también tú te crees rico y sabio, dice, ¿no? Tú te crees rico y sabio. Y la verdad, las congregaciones, hoy no lo vemos de esa manera, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque cuando uno sabe mucho, dice que unción. Cuando uno tiene mucho dinero, ¿no es cierto? Que hombre o mujer de Dios, ¿o no es así? Y no tiene nada que ver, porque Nefes de Nehemías tenía una fortuna también. Porque cuando uno lee ahí, sabe lo que eran grandes empresarios, ¿no es cierto?, de teñidos y de tejidos y un montón de cosas. ¿Entiendes? El dinero no lo inventamos hoy, ni la riqueza hoy, hermano. ¿Me entiendes? Y entonces, en ese entonces, ¿quién se podía imaginar? Por eso tú te crees rico y sabio, dice, y compra de mirra refinada, dice, ¿no? Pero en ese momento, ¿quién no se entiende eso, ¿no? Como nosotros no podemos ver mucho la realidad que nosotros vivimos a veces. Dice, ¿quién nos toca? La congregación esta. Lo mismo en los países. ¿Quién nos toca? Fíjense, por ejemplo, pongamos cualquier país. De repente usted va a ver una bodega gigante que en su momento fue una fábrica impresionante y todo, ¿no es cierto? ¿Y dónde está hoy? Aquí en México, donde sea. ¿Me entiende? Lo que en un momento floreció, aunque sea secular. ¿Dónde está eso? Dice, por ejemplo, que en algunos países esto era una antigua base militar. Y en esa base militar había secretos y había vigilancia por todos lados y ahora está arrumbado. Y algunos decían, no, esto es intocable. Y ya, entonces yo lo veo por televisiones. Uno piensa, ¿no es cierto?, que todo va a ser siempre conforme a la gloria y la soberbia humana. Y entonces, Josías, dice que hicieron todo conforme a las cosas de Dios y que durante el reinado de él, ¿no es cierto?, no pasó absolutamente nada malo para con el pueblo de Israel en este sentido, que todos buscaron a Dios. Y uno va a decir, bueno, este hombre va a terminar mejor que Josafat, mejor que Acab, mejor que la esposa de Acab, mejor que Joram, el hijo de Josafat, mejor que Ezequías, mejor que Manasés. Son todos los reyes y sus hijos. Porque hizo todo lo bueno. Pero ocurrió una cosa y se la voy a leer rápido. En el verso 20, 35-20 de Segunda de Crónicas. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Adonai, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemish, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Necao tenía que pasar por lo que sería por la parte oeste de Israel, ¿sí? Y para ir a luchar contra Carquemish, junto al Éufrates. Y salió Josías contra él. Recuerden que Josías tenía un gran prestigio material, espiritual, material y militar, ¿sí? Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Es decir, hay un mensaje, ¿sí?, que Dios puso en boca de Necao para que se lo transmitiera a Josías. Y usted va a decir, bueno, pero a lo mejor no lo creyó. Probablemente no lo creyó, seguro, no, aquí no lo creyó seguro, ¿sí? Pero fíjese, Daniel podía haber dicho también que cuando Nabucodonosor tuvo revelaciones de parte de Dios, dice, no, a este infierno le puede venir una revelación. Y Dios, mire, Dios sabe lo que quiere, hermano.
Dios usa lo que quiera. El tema es que nosotros tenemos despiertos para ver de dónde sale la revelación. A Nabucodonosor le puso sueños que tenían que ser revelados por Daniel. Al copero y al panadero le puso sueños que tenían que ser revelados por José. Hay un propósito. El tema es que nosotros creemos que Dios tiene un sistema X y Dios no lo tiene. Un día es golpea la roca, la otra háblale a la roca. ¿Sí? La otra dice, Dios va a hacer saber, ¿no es cierto?, a sus siervos, los profetas. Y de repente se sale con que le aparece Dios permite una revelación en los sueños del copero y él. Pero ¿cómo? ¿A los profetas o al copero o al panadero? Dios hace como quiere. Nosotros tenemos que estar preparados, ¿no es cierto? Daniel, por ejemplo, dice, yo me abstuve de comer, arriesgué la vida, mis compañeros también, y Dios, en vez de hablar a nosotros, le habla al tipo este. No puede ser, porque nosotros somos los privilegiados. Pero los privilegiados para tener la revelación de lo que está diciendo el otro también. ¿Me entiendes cómo se puede fracasar de esa manera? ¿No? A veces nosotros no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, siempre se lo he contado, en la sinagoga, cuando nos daban charlas y todo, nos decían que nosotros queremos grandes milagros, ver milagros, y no nos damos cuenta que respirar es un milagro. Pero como es habitual, las cosas cotidianas y no comunes pasan por nosotros como un deber que tiene Dios para con nosotros. Pero que respiremos es un milagro, y estamos aquí, mañana no estamos. ¿No? Siempre lo decimos porque a mí me lo decían en la festividad judía. Dice, damos gracias a Dios por una festividad más, porque imagínense, ¿cuántos pesas más podemos pasar? O Rosh Hashanah y de repente, Año Nuevo, o lo que fuera. ¿Me está siguiendo? Y entonces le dice así, y Necao le envió un mensajero diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó. Esta palabra, disfraz, aparece varias veces, pero no aparece siempre como disfraz, porque, ahora se lo voy a mostrar. Yo me trajo un libro para que usted vea. Es la palabra hapesh. Esta palabra, ¿sí? El tema es que esta palabra no significa siempre disfraz, pero aparece en muchos lados, ¿sí? Voy a mostrar rápido. La palabra esta hapesh se tiene. Este es un muy buen libro, ¿no? Y entonces, le voy a mostrar para que vea una cosita. Bueno, acá está hapesh, es esto, ¿no es cierto? Este es un libro muy interesante, por cierto, está en inglés y en hebreo, pero entonces dice, bueno, investigar, inquirir, ¿no es cierto? Buscar. Bueno, también significa hipocresía. ¿Por qué? Porque esta palabra, por ejemplo, acá dice, por ejemplo, disguise. Disguise es disfraz en hebreo, ¿ok? En inglés. Y entonces, usted dice, pero ¿cómo? Esta palabra es muy interesante. La palabra significa buscar, investigar, divulgar. No sé si hay otra por aquí, bueno, investigar. Uno habla de que uno investiga, busca, ¿no es cierto?, cuando va investigando, y entonces todo eso da el sentido, muchas veces, de hurgar, ¿no es cierto?, y camuflarse. ¿Está siguiendo? Y por eso viene la palabra disfraz. Esta palabra disfraz no se usa, como mismo que en español tenemos distintas construcciones verbales. Según como se usa el verbo hapesh, según que para el que en esa construcción verbal significa disfrazarse, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? ¿Ok? Traje esto porque después me dicen, no puede ser eso. Pero sí. Y entonces, pero de hecho tienen que creerse que digo eso, ¿no? Aparece muchas veces como buscar, escudriñar, investigar, registrar.
y significa también vestimenta y disfraz. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que significa. Y aparece varias veces como disfraz. Voy a volver, no voy a extenderme con esta traducción porque si no se me va el tiempo. Vuelvo a esto, estamos en Segunda de Reyes, no. Segunda de Crónicas, no. Segunda de Crónicas, ok. Segunda de Crónicas, ya voy. Segunda de Crónicas, 34, 35, ok. Entonces dice, Josías no se retiró sino que se disfrazó, ok. Es la palabra que se utiliza cuando el rey Acab se disfrazó, ¿sí? Después se lo voy a mostrar rápido para que vean las complicaciones que trae el disfraz. El disfraz es como la yin esa en la palabra rayada. ¿Me estás viendo? Okay. Saúl se disfrazó. ¿Se acuerda de Jeroboam? El que lo quería matar Salomón, y después reinó en Israel en el norte. En su momento, yo le voy a mostrar la historia para que vea cómo es. En su momento se enferma su hijito. Y él tenía que ir y recurrir al profeta, a un profeta. Pero era el profeta que le dijo, si andas como Dios te dice, todo te va a ir bien. Entonces le dice, ese profeta me había profetizado, pero que me iba a ir bien si yo hacía lo que él me decía, o lo que Dios me decía. Pero no lo hice. Pero mi hijo se enfermó y tengo que ir al profeta. ¿Cómo voy al profeta después de todo el desastre que hice en Israel? Entonces manda a la esposa disfrazada. Y le dice, cuando llegue tu hijo va a estar muerto. Me está siguiendo otra vez, si el Señor no edifica la casa, me está siguiendo, se destruye todo. Todos hacen muchas cosas buenas, pero igual hacen algo que después hace derrumbar su dinastía, sus generaciones, me está siguiendo. No educamos, no enseñamos. ¿Por qué? Porque en vez de educar, mire eso, no quiero echar la tinta sobre esto, pero a veces los creyentes tenemos más que ese sentido de crecer y madurar, que denota, no sé, la humildad, el pasar, ¿no es cierto? A veces el creyente, ¿no? Es humano también eso, pero no es bueno. El hecho de querer tener notoriedad, ¿no es cierto? De querer vislumbrar, no. La Biblia dice varias veces de eso, de lo que significa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Acab se disfrazó, ahora fueron varios, ¿no es cierto? Y uno va viendo las consecuencias y después se lo muestro, ¿sí? Por lo menos se lo voy a mostrar para que vea. Él dice, si el diablo se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Porque el diablo es terrible, pero Saúl también se disfrazó. Acab también se disfrazó. La esposa de Jeroboam también se disfrazó. Hay otro tipo de que se pudo trazar para disfraz, pero es otra cosa, ¿no? Después le voy a mostrar que hay un profeta que hace eso, pero porque se cubre la cara. No importa eso, pero es otro tema, porque aparece varias veces, pero en el sentido, cómo se utiliza la palabra, ¿no? Como en el caso de Josías. Miren, bueno, le voy a mostrar porque a veces se lo voy a mostrar para que usted lo vea. Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Yo no lo voy a leer ahora, pero el rey, una vez, ¿se acuerda? El rey Josafat, el rey de Israel, el rey Josafat, se va con el rey Acab para visitarlo, porque en definitiva eran hebreos y israelitas. ¿Okay? Lo va a visitar. Después cuando vuelve le dice, mira, apoyate al impío y Dios te va a atacarte, no te va a hacer nada porque tú eres un gran rey. Dice, pero a partir de ahora, bueno, y después tiene ciertos triunfos. Como tuvo triunfos, se olvidó lo que le dijo el profeta. Tuvo un triunfo y dice, bueno, hay que seguir triunfando. Se asoció con el extranjero, construyó nave, viene el profeta y le dice, acá se cortó. Una vez está bien, dos ya no. ¿Me entiende? Uno lo va viendo en la Biblia, Entonces, Acab le dice, Acab se crea vivo, dice, vamos a la guerra, ven conmigo a la guerra, pero a mí me tienen la captura recomendada, ¿sí? Entonces me van a querer matar. Yo voy a salir disfrazado, le dice acá, es la misma palabra, voy a salir disfrazado, tú vete como rey. El rey Acab, aparte de disfrazado, era tonto. Claro, porque es cierto.
era tonto. Y entonces, ¿qué pensaba? Yo me disfrazo, nadie me reconoce. Los de Ramón de Galaad, que era Ramón de Galaad, que tenían que tomar, que van a estar allí, dice, van a ver a un rey y van a pensar que soy yo, y es Josafat, ¿sí? Entonces, Josafat va a morir. Y aparece una flecha, dice, tirada a la aventura, ¿no? Y se mete en la junta de la armadura. ¿Por qué? Me está siguiendo, el otro rey salió ileso, mostrándose como es. El que se disfrazó, ¿no es cierto? La cosa le fue mal. Miren, el tema es, yo ahora estoy haciendo memoria mientras hablaba hace unos minutos y no me acuerdo del pasaje, pero están hechos 11 por ahí. ¿Se acuerda cuando había se estaba predicando, ¿no es cierto? Y se invocaba el nombre de Yeshua. Y había unos judíos, ¿no es cierto?, que eran exorcistas, ¿sí? ¿Okay? Y entonces dice, ¿no es cierto?, a ver si me siguen, que luego de ese evento, esos judíos salieron como desnudos. ¿De acuerdo usted? ¿Qué interpreta rápido así? Yo le preguntara, ahí es donde saben lo que se aplica, porque nosotros aplicamos mal los versos. Ellos dijeron, nosotros queremos igual hacer eso, como en el nombre de Yeshua. ¿Okay? ¿Me está siguiendo? Ahí es donde se aplica el verso, que todo, ¿no es cierto?, lo oscuro va a salir a la luz, lo oculto va a salir a la luz. Nosotros lo aplicamos muy distinto, pero en la Biblia tenemos que saber, la palabra ¿está siguiendo? La tenemos que saber aplicar. ¿Qué está diciendo? Esos gentes que estaban, esos hombres judíos que hacían ese tipo de manifestaciones, estaban desnudos espiritualmente, ¿ok? Cuando salen desnudos, que dice desnudos físicamente, ¿qué es usted que está queriendo decir? Lo oculto sale a la luz. Se mostraron como eran, desnudos. Pero no por desnudos físicos, desnudos espirituales. A la gente se le mostraba como grandes maravillas. ¿Me está siguiendo o no? Pero nosotros cuando aplicamos los versos, lo aplicamos mal, decimos, todo lo oculto sale a la luz, por ahí. No. Ahí es donde se tiene que aplicar, por ejemplo. ¿Me está siguiendo? ¿Dónde está? ¿La buscaste en Hechos 11? Está en Hechos, pero en Hechos no. Pasa que a veces la memoria no está buena. ¿Me está siguiendo? Entonces, allí esta gente quería actuar de la misma manera que actuaban los creyentes y querían hacerlo por beneficio personal, ¿sí? Y terminaron de... Entonces, que la Biblia que me dice que se mostraron, digamos, si se mostraron físicamente desnudos, es una simbología de cómo estaban hechos. Delante de la gente podían ser espiritualistas, espirituales, ¿no es cierto? La gente los podía reconocer, claro que sí, por eso hacían eso. ¿Sí? Y entonces la gente tragaba el anzuelo. ¿Por qué? Porque se mostraban con grandilocuencia y había algunos sortilegios, algunas cosas. ¿Me está siguiendo? Y se terminaron desnudos. Claro, terminaron desnudos porque... ¿Sí? ¿Lo contaste? ¿Sí? ¿De ahí? Ánimo. ¿Cuánto? Ah, sí, era ese, ¿no? Sí, Hechos 19, no 11. Bueno, lo voy a mostrar. Venía a mi memoria, se lo voy a leer rápido. Sí, cuando estaba en Éfeso, ahí en Éfeso, cerca de Esmirna, donde nació mi familia. ¿Sí? Dice, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre de Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Había 7 hijos, otra vez, este tipo de juego tiene una razón, ¿por qué 7? De una tal persona. 7 hijos de un tal Ezeban, judíos, jefe de los sacerdotes que hacían esto. ¿Quién iba a decir a desconocer eso porque eran religiosos hebreos? ¿Me está siguiendo? Tenían reputación, tenían reconocimiento, incluso tenían, cuando dice así la Biblia, porque tenían capacidad de hacer ciertas cosas que atraían a los demás. ¿Me está siguiendo? Entonces dice, pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Yeshua conozco, qué raro, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, hasta el espíritu malo. ¿Sí? Qué bárbaro. Bien,
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que uno lo lee y queda así? Pero lo que está diciendo el pasaje, nosotros decimos, muy bien, lo golpearon, esto que no tiene que hacer, esto porque tal cosa, correctísimo. Pero lo que pasa es que a veces por decir ciertas cosas perdemos la sustancia, la esencia, la columna vertebral. Y la columna vertebral aquí, la esencia, es que realmente ellos estaban desnudos, pero a los ojos de los demás no. Pero entonces salieron como verdaderamente siempre estuvieron. ¿Me estás siguiendo? Lo que pasa es que nosotros, del otro lado, cuando vemos ciertas cosas, decimos qué maravilla, ¿cómo prosperó esta persona? Se nota que es una familia de Dios. Bueno, a lo mejor son todos ladrones, pero prosperan igual. Yo he escuchado en congregaciones, en el recorrer, todavía cuando recorríamos tanto Sudamérica, con Rosa y algún otro hermano o hermana, y recorríamos, y entonces, por el ministerio judío-mesiánico, yo escuché millones de escuchaba la congregación, hermano, esto es un hermano, a mí me lo presentaron, esto es un hermano que tiene esto, que es el otro, cómo prospera porque es un hombre de Dios. Yo trato de ser un hombre de Dios y no tengo, pero, ¿me entienden? Pero es ese tipo de halago meloso, ¿me entiende? Ese tipo de cosas no es correcto. ¿Saben cuánta gente, pongamos México, cuántos millones de cientos de miles de personas en México que no son ni creyentes como nosotros entendemos que tienen que ser, ni remotamente, y tienen millones de más que usted y que yo, hermanos, que todos juntos? No tienen sí, Dios lo hace, pero no es la condición sine qua non para decir que una persona es creyente. No es eso. No es eso. Y uno lo ve permanentemente. Este pasaje está muy bueno, un día lo vamos a ver, ¿no? Entonces dice, volviendo a Segunda de Crónicas, dice, verso 35-23, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, ¿se acuerdan igual lo de acá? Acá era un impío, le pasó lo mismo que a Josías, o Josías era un piadoso en definitiva, pero le pasó lo mismo que acá, porque él dice, acá le pasó lo que le pasó porque era un impío, pero yo como Josías, que restauré el templo y la liturgia hebrea y la teología hebrea, porque lo hizo, sí lo hizo, y cuando durante mi reinado en Israel floreció para Dios, ¿sí? Dice, a mí no me puede pasar, eso le pasa al impío, yo me voy a disfrazar, porque el disfraz le afectó al impío, pero yo soy un hombre de Dios y me disfrazo, pero se olvidó lo que le pasó a Saúl. ¿Sí? Se olvidó lo que le pasó a Saúl. Saúl, mi hermano y mi hermana, se va, dice que, bueno, tenía un problema de batalla, ¿se acuerda usted? Y dice, bueno, voy a buscar a Dios, pero ya en varios capítulos antes decimos que el espíritu de Adonai se fue de Saúl cuando ungieron a David. Y entonces el espíritu, si bien después sí le habló, pero ya no le hablaba sistemáticamente, si fue esporádicamente, sí le habló después que se fue el espíritu, pero después ya no, en una ocasión sí, en un par de veces creo. Pero luego se ve en la batalla, antes de la batalla, poseído de fuerza él. Y entonces dice que habló con Dios, que quiso hablar con Dios y no le habló. Que quiso hablar por el Urim y Tumim y no le habló. Y entonces le dice a uno, dile a alguien, ¿no es cierto?, que busque una mujer de adivinación. Esa aparece varias veces en la palabra, no mucha. Tiene otros significados. La adivinación, pero se utiliza también como adivino, hechicero, se utiliza también... también se utiliza como odre de vino. Se utiliza el Job como odre de vino por alguna razón que utilizaban, ¿no? De ahí viene la palabra. La palabra botella u odre, que es la palabra ob. La alef, la ba y la bet. Ob significa odre, botella, pero también significa adivino, hechicero, necromántico. El que habla con los muertos. Es la misma palabra. Es muy probable que el odre y la botella de vino se utilizara como elemento para algún ritual. Por eso viene, ¿me está siguiendo? Viene así la semántica de la palabra. Y entonces le dice que alguien que me adivine, porque ya no me habla ni Dios, ni el Urim, ni el Tumim, ¿no es cierto? Y entonces van a adivinar el don, esta mujer que es necromática, ¿no es cierto? Por la palabra O ahí. Y te aparece varias veces la palabra, una sola vez como botella y la demás como, pero
pero no tantas, un poquito. Y entonces le dice que quería ver, bueno, a Samuel, ¿sí? Y entonces él se va para buscar la palabra de Dios, pero se va disfrazado, y cuando voy a buscar la palabra de Dios disfrazado, tratando de engañar a esta adivina, que en definitiva de adivina no tenía nada, porque si no se hubiera dado cuenta que era Saúl. ¿Me estás siguiendo? Entonces todo ese tipo de cosas uno tiene que saber. Y entonces va a la adivina, y ahí, bueno, no importa, el tema es larguísimo, en el judaísmo se debate toneladas de cosas sobre este pasaje, y en el cristianismo también, y algunos autores muy buenos que lo tengo de eso. Muy bueno, es un pasaje muy difícil, para a lo mejor es fácil, es un pasaje muy complejo, ¿no es cierto? Muy complejo. De hecho, que sea como fuese, en el momento que va a buscar disfrazado a una cosa primero no santa y aparte una cosa no santa, lo que le dicen, hoy te mueres en la batalla. ¿Me estás siguiendo? Y entonces, él hace eso, tiene un mal ejemplo para sus hijos. Para Jonatán tuvo mal ejemplo, para su nieto también y para otros hijos también. Y en definitiva termina Saúl con sus hijos con la cabeza enarbolada en las lanzas de los enemigos. Si no hubiera ido disfrazado y actuaba de otra manera, podría haber sido la cosa distinta. Me está diciendo cosas la palabra disfraz, que aparece muchas veces en la Escritura, ¿no es cierto? ¿Cómo se va desmoronando la familia? La familia se desmembra, por ejemplo, le pasó acá, le pasó a Josafat, le pasó a Ezequías, le pasó, en este caso, a Josías. Ahora le voy a mostrar algo. Entonces, dice así, verso 24, entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, ¿cierto? Y las tomaron en algunas festividades, y las tomaron para normas para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Bueno, los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Adonai, ¿sí? Y sus hechos primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Miren, así le pasó, voy a reiterar rápidamente, Josafat, con lo maravilloso que fue por ayudar al rey Acab y no consultar al Señor, perjudicó su reino y perjudicó a su hijo terriblemente Joram con lo que le pasó. Ezequías fue un rey maravilloso, ¿no es cierto? Pero no tuvo la cosa clara, y cuando vienen los babilónicos, en vez de dar testimonio de él, dice, miren las riquezas que tengo. Isaías le dice, acá se terminó la historia. Y entonces perjudicó a su hijo Manasés. Bueno, con Josías, que parece mentira, familias totalmente construidas en el nombre del Señor van siendo destruidas porque cometemos errores. Saúl es una cosa tremenda. Mira lo que dice de Saúl, es una cosa maravillosa lo que dice la Biblia, desgraciadamente lo que le pasó a Saúl, ¿no es cierto? Dice, bueno, me voy disfrazado porque nadie me va a conocer, ¿no es cierto? Murió él, murieron sus hijos, ya estaba todo prehecho. Ahora les voy a mostrar algo para que vean. Miren, si no le hubiera pasado esto a Josías, no hubiera pasado lo que dice aquí. En el capítulo 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto, ¿se acuerda del rey de Egipto, Necao? Ese rey Necao era más o menos tipo de Nabucodonosor. Sí, tuvo una revelación que Dios le permitió. Y Josías no tuvo la luz de lo alto para saber que había algo. No consultó a un profeta, tenía que haber consultado a un profeta. O buscar de Dios el mismo. Entonces, el rey le dice, yo no vengo contra ti, sino que voy camino a Israel a pelear en tal lado. No te metas porque Dios me habla. ¿Está siguiendo? Y a veces eso no lo tenemos en cuenta. El rey, miren lo que hizo. Cuando vio que tú triunfó antes de triunfar con nosotros, triunfó contra Israel, dice, y el rey de Egipto lo quitó. ¿A quién? A Joacás, lo quitó de Jerusalén y condenó a la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Es una fortuna, es una deuda externa grande de un país hoy, ¿ok?
lo que son los talentos. ¿Okay? Bien, y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás. A Joacás lo sacó y dice, bueno, ahora me pagan tributo a mí. ¿Pero por qué tengo que pagar el tributo a Egipto? Por culpa de Josías. Josías es un rey maravilloso, pero no atendió la voz de Dios, se disfrazó y ese disfraz, ese ocultamiento, ese camuflaje que tuvo, como lo tenían los de Hechos que acabamos de ver, es exactamente lo mismo. Deja desnudo a Israel con los tributos a Egipto. Cuando uno pagaba tributo, mire que era ¿cómo le dice? Subalterno, no. Bueno, quedaba sub del otro, no sé si fue la palabra ahora, quedaba debajo del otro, no es solamente pagar tributo, subyugado del otro, no es solamente pagar tributo, porque entonces este hombre vio propicio el terreno limpio para decir, oh, perfecto, este no atiende ni la voz de Dios, el rey de Egipto, una cosa tremenda. Y entonces saca a Joacás y le dice, ahora me pagan tanto de tributo. Era imponerle una deuda externa alucinante, un talento alucinante. Y entonces, y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judea y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necá y se lo llevó a Egipto. Y ahora, bueno, sigue toda la historia, bueno, que no es muy agradable también. ¿Me está siguiendo? Entonces uno va viendo cómo en la Biblia uno ve cómo hombres prominentes, siervos de Dios prominentes, van destruyendo sus vidas y sus familias. Tienen un camino muy largo sirviendo a Dios, pero hay un momento donde casi siempre es la soberbia y la arrogancia. Miren, David lo tuvo, pero David tenía un corazón conforme al Señor. Salomón fue un hombre como sabio como Salomón, pero Salomón termina siendo el peor dictador de Israel hasta hoy. Terminó siendo el peor dictador de Israel. Esto usted lo ve en la Biblia. Y la culpa de Dios tiene todo programado. La culpa de la división hasta el día de hoy de Israel y la desintegración del Estado de Israel es culpa de Salomón. ¿De acuerdo? Salomón terminó siendo el peor dictador. El peor dictador de Israel. Estoy pensando en un pasaje que vamos a ver si lo podemos buscar en algún momento. Bien, la historia de Saúl no se la voy a, ya más o menos se la dije, pero le voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 14. Bien, déjeme un segundo. Bien, voy a leerle primero rápidamente. ¿Sí? Primera de Reyes 11. Salomón todavía estaba vivo, ¿ok? Cuando Jeroboam, que fue un primer ministro de Salomón, tuvo un encuentro con un profeta. El pasaje es larguísimo del capítulo 11, pero veamos un cachito. Tuvo un encuentro con un profeta por la situación que tenía Israel con Salomón. Miren lo que dice. Primera de Reyes 11:29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, se encontró por el camino al profeta Ahías, silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí el profeta, la rompió en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam, acuérdense, Salomón está vivo, Roboam le dijo a Salomón también, y era un desastre el gobierno de Israel en ese entonces. Y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Adonai, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Acuérdense que era el primer ministro, y le puedes cundir la soberbia. No digo que no fuera un hombre de Dios. Bien. Y él tendrá, Roboam, o sea, todo eso,
Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemosh, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y que guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, y la daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner allí mi nombre. Ok, le dice, mira, le dice, Salomón y todos los que están ahí que eran maravillosos porque en su momento, dice, se dedicaban a adorar dioses extraños. ¿Quién se imagina que no había hombre más sabio que Salomón y que se dedica a eso y por eso le va a quitar el reino? En ese momento nadie lo podía creer. Salomón era deslumbrante, tenía un imperio con tributos de un montón de naciones vecinas y la prueba de esos tributos eran las mujeres que tenía, porque la mujer era el símbolo de ese tipo de transacciones. ¿De acuerdo? Y entonces dice, mira, Jeroboam, que era el primer ministro de Salomón, le dice, yo lo voy a hacer por amor a David, pero sí, dice, pero tú vas a reinar sobre las 10 tribus del norte, ¿sí? De hecho que se queda, abajo dice una tribu, pero porque Benjamín y Judá estaban juntas, que algún día le voy a mostrar, a ver, ¿cómo te puedo decir? Místicamente y cabalísticamente, ¿por qué aparecen siempre así? Judá y Benjamín, eso viene desde el origen, ¿de acuerdo? Desde el origen, ¿por qué tiene que ser así? Bien. Dice, y si prestares, verso 38, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, hicieres ser lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edificó David, y yo le entregaré a Israel. Esto, cuando uno lo lee, hay muchos judíos que ni lo saben y muchos cristianos tampoco. Es una cosa que escapa a la mente de cualquiera que conoce la Biblia y las profecías, porque está Saúl, David y Salomón, ¿ok? Con distintas participaciones en el desarrollo del pueblo de Israel, ¿cierto? Tanto pasado como futuro, porque tienen representaciones en ese sentido. Uno significa una cosa, otro otra. Y de repente le está diciendo al primer ministro Jeroboam que si hace todo lo que él dice, lo que Dios dice, le va a dar el reinado de Israel. Es una cosa que nadie se imagina. Saúl, por lo que sabemos de Saúl, ¿sí? David, por lo que sabemos que era el conforme al corazón de Dios, y Salomón por el hijo escogido para construir el templo. Y de repente le parece un hombre como Jeroboam, que si hubiese hecho lo correcto, la historia hubiera sido distinta. ¿Me estás siguiendo? Nadie hubiera pensado que alguien como Jeroboam, entre Saúl, David y Salomón, le aparece un hombre como Jeroboam. ¿Me estás siguiendo? Dios hace cosas insospechadas a veces. Lástima que no prosperó esto. Pero Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Joram se levantó y se exilió. Jeroboam se exilió en Egipto. Ok, bien. Luego nosotros sabemos por lo que vimos que muere Salomón. Jeroboam habla con Roboam no entiende porque le dice, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Es decir, si tú te quejas de que Salomón fue un dictador, te vas a ser peor. Miren cómo estamos hablando de hombres de Dios, hermano. Estos eran los hombres que buscaban supuestamente de Dios. ¿Qué pasó con este hijo que Salomón no lo educó? ¿Me estás siguiendo? Mira el ejemplo que tenía, por ejemplo, Roboam, que cuando Salomón se entera quiere matar a su primer ministro. Bueno, la historia no cambia mucho, ¿no? A lo largo de la historia seguimos matando gente en los gobiernos, ¿no? Bueno, entonces, Jeroboam vuelve cuando muere Salomón, y Roboam no quiere saber nada, dice, quiere la tribu, vete a otra cosa, ¿sí? A Roboam y a sus amigos les interesaba el dinero de Jerusalén. En serio no les interesaba el dinero de Jerusalén.
Y entonces Jeroboam dice en el norte, dice, bueno, el pueblo se me va a ir de las manos, mi vida puede pender de un hilo porque los de sur me van a venir a matar. Me creo una nueva religión, ¿se acuerdan? Se creó una nueva religión, nuevos santuarios, esto, aquello, lo otro, y se le complicó la existencia. Pero, en el capítulo 14, después le hace todos los capítulos, es bien interesante. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, que era una palabra esta, para que no te conozca que eres la mujer de Jeroboam y vea Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que dijo, haz todo como Dios te dice. Y este hombre dice, yo voy a engañar al profeta, no voy a yo porque me descubre, pero voy a mandar a mi mujer disfrazada. ¿Me entienden? Dice, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo debía ser rey sobre este pueblo, pero se hacía lo que Dios quería. ¿Okay? Y toma en tu mano 10 panes y tortas en una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Vio que no se necesitan los ojos. Porque tampoco yo calculo, creo, que ni remotamente podía reconocer la voz de alguien que prácticamente ni escuchó. ¿Entienden? Porque ya había pasado muchísimo tiempo y a lo mejor ni la escuchó nunca la mujer esta. Okay. Pero no pasa por ese lado. Mas Adonai había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo, así y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. ¡Qué bárbaro! Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges de otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Adonai, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y lo entregué a ti. Dios que Dios hace como quiere. Dios hace como Él quiere. Dios cuando dice, no, Dios va a ser como, porque usted tiene la autoridad. ¿Qué autoridad? Podemos hacer muchas cosas en el orden de Dios. ¿Me entiende? Dice, porque usted tiene que exigir a quién. A veces nos enseñan de una manera terrorífica, como nos enseñan. Mire, yo aquí me traje, pero no lo veo, no lo puedo ver. Este es un chico, pero es muy bueno. ¿Sí? Y entonces, acá cuando habla de lo que es la función, utiliza dos palabras aquí, que a veces podemos utilizar, pero como la palabra rezar y orar, ¿no? Y entonces, dice, bueno, ¿qué es orar para la persona judía, no? Y entonces dice, muchas veces incluso los judíos dicen, Señor, dame. Dicen. Y el hecho de orar, ¿no es cierto?, significa un estudio interno de una persona para buscar la revelación de lo alto y unirse a la eternidad. Eso es orar. ¿Me entiende? Yo después le voy a mostrar cómo dice, aquí es chiquito, pero es muy sustancioso esto. A veces en libros pequeños se encuentran muchas cosas, tanto como en otros libros grandes. Y entonces dice, ¿qué es rezar y qué es la oración? Porque después por lo general usamos rezar y no orar, pero antes se usa la oración como traducción de tefilá. Dice, ¿me entiende? Entonces, dice, ¿qué es la oración? Dice, cuando oramos, nos ponemos delante del Señor y decimos, Señor, dame, consígueme esto, aquello, lo otro. De hecho que es así, pero es una parte de la oración. Y entonces, hoy también a veces nos enseñan que, cuando tenemos que orar, ¿no es cierto? De hecho que sí pedimos, porque en el judaísmo también, en todas las ceremonias, en todos los llamados se pide por refuaje de imán, por la sanidad. Está la parte de la oración de la sanidad, la gente piensa que no se ora. La gente va y incluso el día de semana se encienden velitas con aceite y incluso se cambia el nombre para si la persona está en grave enfermedad y al hombre se le pone Jaim, a la mujer Jayá y ya delante de Dios tiene un nombre de confirmación, si así lo quiere llamar. ¿Me entiende? También en el hacemos, cambiamos el nombre para presentar a la persona como nacida de nuevo. ¿Me está siguiendo? Claro que se hace eso. Y entonces dice, claro, uno pide, pero la oración es
elevarse uno para conectarse con la eternidad, una cosa maravillosa, ¿me entiende? Y de repente, a veces cuando estamos en algún lado, no sé, bueno, estamos en labores como se sabe, incluso cuando se hacen los estudios bíblicos en la casa, ¿no es cierto? Bueno, tomamos el cafecito, el pastelito, bueno, ahora vamos a orar, ¿eh? Vamos a orar. No, vamos a orar, estamos con el café en la boca todavía. ¿Me estás siguiendo? Es decir, ¿no? En una oportunidad había un hermano, un pastor amigo mío, es nuestro, muy buena persona, para bellísimas personas, no buenas son todos, pero bellísimas personas para nosotros, nos quería mucho como ministerio judío mesiánico. Y entonces le gustaba hacer campañas, ¿no? Un lugar estaba lleno de brujos, ¿te acuerdas? Lleno de brujos, era Ica, donde vivíamos nosotros, en las afueras de la ciudad, que estaba lleno de una colonia de brujos por todos lados, era terrible. Terrible, había cientos y cientos y cientos de personas en el campo travieso. Ahí estábamos, Rosa y yo, mira, no te imaginas por dónde estábamos. Me dice, usted venga, porque no estábamos como judíos mesiánicos ahí con Carlos. Entonces, yo lo ayudé, porque él nos buscaba, realmente nos buscaba. Entonces, me busca al día siguiente y dice, hermano, ¿cómo se sintió conmigo? Bien, digo, si yo le puedo ayudar, le digo, yo soy de otra organización, otro misterio. Dice, no, aunque no importa eso. Dice, bueno. Dice, ¿usted qué vio? Dice. Entonces, el hermano estaba orando, le gustaba mucho el judeo mesiánico, muchísimo. Y entonces me dice, de hecho que lo que dice, ¿usted qué vio cuando yo le hice pasar a usted delante con la gente? Digo, bueno, pasamos como 30 de otra congregación, que eran los líderes de otras congregaciones. Dice, pero ¿usted qué vio? Le digo, bueno, que la mayoría dejó la torta y la Coca-Cola, ¿sí? Y empecé a poner las manos. Dice, bueno, eso no van a estar más conmigo, dice. Porque mientras yo estoy predicando, están en los costados comiendo la torta y la Coca-Cola. Entonces los llamo a orar y van a imponer las manos. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo va a estar comiendo? Es sorpresa, porque usted mire qué pasa. ¿Me entiende? Digo, sí, estábamos todos, porque hay como mesada, ¿no es cierto? Como tarima, que esos taburetes que se ponen cosas. Y entonces dice, sí, estaban todos comiendo la torta y la Coca-Cola. Y dice, después dejaron todo, y dice, por favor, y los veo que salen todos. Yo, menos mal que no lo hice. Yo ni torta ni Coca-Cola, yo por refresco no tomo, pero, ¿me entiende? ¿Qué sé yo? Me dice, no, eso no va a estar ninguno. Entonces esas cosas, ya se fue mucho, ahora fui en el año, no sé, hace como 27, 28 años, ¿me entiendes? Entonces, no se puede estar en un lado y en el otro. ¿Me estás siguiendo? Uno lo ve eso, uno lo ve. A veces no lo disfrazamos, pero como que hacemos ese tipo de cosas. Y entonces, voy terminando, mira lo que dice aquí. Dice, y rompí el reino, acá donde, por cuanto yo te levanté de medio de tu pueblo, verso 7, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que se es acabado. Bien. Y bueno, y después muere también el hijito y muere todo. Me está siguiendo como, si uno va leyendo la historia de los distintos reyes de Israel, la gran mayoría de Israel y de Judá perjudican su vida en el final de los tiempos y perjudican la generación que está por seguir. ¿Por qué? Porque dice, bueno, siempre me manejé con las cosas de Dios, ¿no es cierto? Pero ahora voy a hacer esto, me disfrazo de aquí, ¿me está siguiendo? Por eso a veces uno ve varias cosas, voy a mostrar porque no anotado por aquí, no sé si lo anoté, pero lo voy a decir. Si nosotros, hermano, no atendemos en
en lo que es familiar, personal y congregacional, ¿no es cierto? La Biblia habla de la familia y el pueblo de Dios. Muchas veces utilizan en el Tanaj y en el Nuevo Testamento la palabra, no importa si en hebreo o el griego ahora, ¿no? Lo que son la palabra generación, ¿no es cierto? Con esto vamos terminando y ya la próxima continuaremos, ¿no? Pero cuando usted va a ver en la Biblia muchas veces que se habla de regenerar la familia de Israel, como Jacob se acuerda que fue perjudicado por sus hijos, que fueron en alguna manera criminales, traidores, con lo que habían de alguna manera, con el pueblo que de alguna manera había tenido uno de sus líderes la relación con Dina, ¿no es cierto? Así, con la hija de Jacob y la hermana de estos hombres de Israel, ¿no es cierto? Y entonces uno va a ver cómo la casa de Jacob fue perjudicada, cómo estos reyes que vimos fueron perjudicados. Ahorita no nos damos cuenta. Israel hoy está pasando lo que pasa producto de todo eso, producto de todo eso. El Talmud yo se lo leí de la Mishnah, directamente de la Mishnah me acuerdo habérselo leído, que cuando los rabinos dicen por qué fue destruido Israel, que en el año 70 y después en el 135, 70 y 135 ya definitivamente, cuando el Talmud fue escrito, que tardó como 350 años hasta que más o menos se compendía todo, sino 400 años, por mucho tiempo. Y entonces ya la Mishnah, lo que aparecía en la Mishnah de Jerusalén, que da origen a la Gemara, el Talmud babilónico, dice, y yo te lo mostré, lo voy a buscar porque lo tengo en casa, todo eso, en el desorden que tengo, pero tengo toda esa documentación, dice que Israel se destruyó, ¿no es cierto?, por derramamientos de sangre entre sus hermanos. Eso está en parte en la Biblia, pero el Talmud lo analiza, ¿sí? Entonces los rabinos eran conscientes, hablan de idolatría, del derramamiento de sangre y de otro caso, ¿sí? Idolatría del pueblo de Israel. Por eso Israel fue destruido. Pero todo esto que estamos leyendo va a ser que vaya barranca abajo. Se disfraza uno, se disfraza otro, no va a pasar nada, nosotros somos grandes reyes, somos prósperos. ¿Quién va a tocar a Josafat? ¿Quién va a tocar a Salomón? Nadie lo puede tocar. Aparece un tipo como Jeroboam, que era un ministro ahí, le hace como un ministro de obras públicas, por así decirlo, en serio, ¿sí? Y Salomón lo quiere matar, Roboam lo quiere hacer desaparecer, y aparece el profeta y dice, tú puedes ser un siervo de Dios, a todo lo que te dice, y te quedas con Israel, porque te pongo sobre Israel. Y no lo supo valorar. ¿Sabe? Porque si usted lee, era la fama de su cuidado personal, que no me maten, me voy a crear una propia religión. Pero pasó sobre Abraham también. Abraham tuvo que ponerse en el orden de Dios, porque Abraham no estuvo en el orden de Dios, aún habiendo hablado con Dios. Se va a Egipto sin consultar, hace un tratado con los filisteos sin consultar, hace pasar a su esposa por su hermana, en un sentido muy complejo, pero lo hace pasar. Se viene con Lot, se queda con Lot, y dice, la revelación vino cuando lo dejó a Lot. Pero si usted sabe que era Lot, ¿qué significa Lot en hebreo? Cobertura, venda. La palabra Lut o Lot, es lo mismo, pero Lot era el nombre, y la palabra Lut da origen a la palabra Lot. Lot significa cobertura. Una vez que se le fue la venda y la cobertura a Abraham, cuando se va Lot, ¿qué significa eso, cobertura? Viene la revelación a Abraham. ¿Me está siguiendo? Viene la revelación a Abraham, solo cuando se va la cobertura. Pero Abraham se tuvo que poner en el orden de Dios. Por eso se lo nombro, nada más un día lo analizamos, ¿no? Cuando en el Lucas 1:49-50 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, ¿se acuerda cuando vi la revelación? A Miriam dice, santo es su nombre y su misericordia de generación en generación a los que le temen. A los que le temen, a los que le reverencian, eso significa estar dentro del orden de Dios, de reverencia, de respeto, de obediencia, de cumplimiento. Y entonces dice, de generación, ¿qué significa eso de generación? Vio que los reyes todos, incluso Abraham, estropeaban las generaciones. Por eso, como hace el trato, ¿se acuerdan que hace el trato con el filisteo? Hace el trato con el filisteo y le entrega tierra. No consulta a Dios. Una vez que es el tratado de paz con el filisteo, que es la franja de Gaza hoy, establece un altar, etc. En el siguiente verso le dice Dios, entrégame a tu hijo. Porque entregó tierras de la promesa y aparte sin consultar a Dios.
Por eso en el siguiente verso dice, Abraham, dice, entrégame a tu hijo. Porque tú haces un pacto de paz para que nadie toque. ¿Qué puede haber pensado Abraham? Tengo tantos años, el hijo de la promesa me tardó una eternidad. Ahora que tengo a mi hijo me quieren hacer guerra, me lo van a matar. Y en el siguiente verso dice, entrégame a tu hijo ahora. Es toda una cadena. Es todo. Quiso guardar su generación y Dios le pidió su generación para él. ¿Me está siguiendo? Y entonces, por eso en el Nuevo Testamento va a aparecer, miren, se lo voy a mostrar rápido, no lo vamos a analizar ni nada. Aquí dice que hay algo de generación en generación. Dios cuida de generación en generación todas las cosas, ¿no? Por eso en el Nuevo Testamento dice que hay que tener cuidado, porque aparecen generaciones con espíritu religioso. En el judaísmo está son muy duros. Usted sabe que los rabinos también, nosotros pensamos que los rabinos no hablan del espíritu religioso falso. ¿Se acuerdan? En el Talmud está los grados de los fariseos. ¿Se acuerdan ustedes que yo les mostré? Yo los leí directamente del Talmud. Cuando dice, hay varios casos, hay uno que podría ser el mejor, ¿no? Donde dice, el profeta, el rey, no me acuerdo qué rey le decía a su esposa, dice, no tengas cuidado de los fariseos, ten cuidado de los fariseos hipócritas, porque hay fariseos y fariseos hipócritas. Lo mismo que decía Yeshua. ¿Sí? Estaban los fariseos hipócritas. ¿Se acuerdan que estaba el fariseo de Mortero, el fariseo de esto, el fariseo de aquello? Todos los distintos grados de fariseos en el Talmud, que era que el Talmud dice, estos son todos distintas categorías de fariseos hipócritas. El orgulloso, el contador, el fariseo contador, no el que maneja el dinero. El fariseo contador es una palabra muy rara, se traduce como contador, numérico, son palabras muy antiguas, ni siquiera se pueden traducir casi. Eso en árabe es muy difícil. Y entonces ese era el fariseo que siempre está diciendo, mira Señor que yo hice, mire que yo hice, hermanos, tal cosa. El que va contando cada cosa que hace, son los fariseos, claro, eso está allí, ¿no es cierto? El fariseo que dice que siempre va agachadito, así, ¿me entiende? Un ejemplo, el fariseo de Mortero se llamaba ese, porque el mortero se maneja así, ¿sí? Entonces el fariseo de Mortero. El fariseo, ¿no es cierto?, que está diciendo, ¿cuánto falta? Dice, ¿qué me falta por cumplir para hacer? Y usted lo va a ver en el Talmud. No escapa al conocimiento del hebreo, al hipócrita, ¿sí? ¿Cómo se acuerda la palabra que notamos? También que la palabra japesh, que la busqué ahí, que vio, también significa hipocresía. ¿Ok? ¿Se acuerda que se decía desgay, hipocresía, etcétera? ¿Ok? Entonces, y uno lo ve, no escapa eso. Por eso cuando Yeshua está hablando como judío, tenía toda la autoridad como rabino. Los rabinos decían, hay una cantidad de hipócritas aquí terribles. Claro que sí. Y entonces, si no cuidamos, si no tenemos en cuenta todas las cosas malas que pasó, desde Jacob con lo que vimos, desde Abraham con lo que acabo de decir, que usted lo sabe, con los profetas, con Saúl, con Jeroboam, con Josías, con la esposa de Jeroboam mendigo, con Acab, con todos esos, que van perjudicando sus generaciones, ¿sí? En el Nuevo Testamento, no voy a decir del Antiguo, porque tengo un montón del Antiguo, pero en el Nuevo Testamento dice que aparece generaciones con espíritu religioso, a la que le dice generación de víboras. ¿Se acuerda? Son la generación con espíritu religioso. Generación inconforme. Dice, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailás, os echamos y no lamentan. Es decir, la persona que está en la congregación no se conforma con nada. Esto le molesta, al otro también, aquello se hace mal, el otro es mejor, el otro es peor, yo soy el mejor, la congregación más grande. ¡Vamos! No, usted lo ve, entonces, pero lo ve en la Biblia y no nos damos cuenta de asociarlo. No nos damos cuenta, pensamos que nosotros inventamos, no sé, el hilo negro. ¡Claro! Está todo en la Biblia, no hay nada pasado, presente y futuro que no esté en la Escritura. Cuando queremos añadir, porque somos tan tontos, ¿no es cierto?, que no sabemos ni la Biblia, entonces añadimos, y de repente cuando pasa el tiempo dicen, estaba en la Biblia, qué sorpresa. Pero más bien que está todo en la Biblia. ¿Sí? Más bien que está todo en la Escritura. Hoy yo entiendo,
Pero lo que quiero decir, yo entiendo muchas cosas cuando se enseña en la Biblia, y entiendo que a mí me fascina estudiar, yo siempre he visto estudiar a todos y a leer, nosotros por cosas nos vamos a morir estudiando, espero que también se muera dentro de mucho tiempo, pero estudiando también, ¿sí? Pero hay que estudiar, estudiar. Pero, de repente, mucha gente piensa que porque va no sé, a un seminario, esto, aquello, lo otro, ya sabe, pero sabe técnicamente ciertas cosas. Sí, porque los salmos se dividen así, están divididos en aquello, en lo otro. Eso lo sabe cualquiera, que te agarra un librito. ¿Me entiendes? Pero de repente, como no sabemos ciertas cosas, empezamos a decir, mire, la Biblia hay que estudiar de otra manera. Empezamos a tener métodos y métodos y métodos, el inductivo, el deductivo, el de exégesis, el de eisegesis, el de la hermenéutica, de la semiótica, de aquello, otro. Sabemos una barbaridad, ¿sí? Pero de repente no oramos ni un minuto por día. Y yo mire que a mí me encanta estudiar, ¿eh? No sé nada, pero por lo menos estudiar me gusta, eso sí me gusta. Realmente me gusta, ¿sí? Y entonces, ¿me está siguiendo? Eso es lo que pasa, nosotros no nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando leemos el Nuevo Testamento no asociamos lo que estamos viendo nosotros con lo que dice la Biblia. Dice, la misericordia de Dios viene de generación en generación para los que le temen. Generación en generación. ¿Por qué no vino sobre Joacás y sobre Eliaquín que le cambiaron los así? ¿Por qué no vino la misericordia de ellos? ¿Por qué se rompió? Porque no le temían ni su padre en su momento ni ellos. Dice la misericordia. Eso aparece en el Nuevo Testamento. Miriam lo toma porque eran hebreos y de generación en generación. Es una oración hebrea. Vieron que decimos, ledor, vador, generación a generación. Eso aparece por todos lados en el judaísmo, porque es la cadena del pueblo de Israel. De generación, de padres a hijos, de padres a hijos, después en Agadá de Pesach aparece, enséñale a tu hijo. Le contarás a tu hijo, le dirás a tu hijo. Hijo es el hijo propio de uno, pero en hebreo, en el concepto hebreo, hijo es el pueblo de Israel también. Esa es la realidad. Las dos cosas se unen. Una no va en reemplazo de la otra. Las dos tienen esa misma relación. Y entonces está el espíritu religioso. Entonces dice, venían los fariseos porque se venían a bautizar con Juan, ¿sí? Se venían a bautizar. Y entonces dice, ¿quién les enseña a escapar de la ira venidera? ¿Usted sabe por qué le dice generación de víbora? Bien interesante. Le podría mostrar una cosa. Varios nombres en la Biblia tienen ese tipo de cosas. Bueno, si estamos en el desierto, uno va a tener alacranes, víboras, que es otro. De repente puede haber incendios espontáneos y la serpiente y todo empiezan a salir despavoridas, ¿sí? La otra, que puede ser el pasaje es que, por eso, el aventador ya está ahí, ¿no es cierto?, para aventar, ¿no es cierto?, como dice. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Mire, acá ya el que viene a hacer la cosecha está ahí, ¿no es cierto?, para sacar. Y entonces, cuando en el campo usted tenía la cosecha, ¿no es cierto?, de hecho que nosotros lo vimos, en los algodonales, ¿no es cierto, Rosy? Nosotros vimos a muy poquito, a 20 minutos de los algodonales, eran miles de hectáreas de algodonales, trabajo en 45, 50 grados de calor, porque necesita eso el algodón. Bueno, nosotros vivimos ahí. La gente que trabaja ahí, ¿no es cierto?, tiene que trabajar con 50 grados de calor, a veces hasta aquí cubierto de bote y pantalones, ¿no es cierto?, hasta aquí cubierto, porque salen una serie de insectos y tienen que andar siempre con un machete, porque salen víboras. Cuando empiezan a cortar, se empieza a revolotear toda la limaña que anda por ahí, ¿me entiendes? Nosotros fuimos allí, ¿de acuerdo? Es tremendo, y trabajar a 50 grados de calor, un montón, de hecho que entre las 5 o 4 de la mañana trabajar, no a las 11 del mediodía, pero de hecho que los agarra parte de la mañana, un calor alucinante, nosotros lo vivimos. Era un calor tan deprimido, era un calor, donde vivíamos ahí nosotros, que en alguna hora del día, el piso teníamos en una sala como esta, 50 pisos, nos poníamos, ¿no es cierto?, como pantaloncitos cortos, contra la pared así, porque es un calor que lo deprime a uno. Hay los negocios, por ejemplo, los bancos empiezan a las 6 de la mañana, terminan a las 11:30, y empiezan a las 5:30 de la tarde hasta las 10 de la noche, porque en esas 5 horas intermedias no salen ni las lagartijas al sol, ¿me entiendes? No, en serio.
En serio, nosotros lo vivimos en eso. ¿Sí? Vivimos, sabemos lo que le decimos. Es terrible el calor. Y entonces, como dice, mira, dice la generación de víboras, ¿no es cierto? ¿Quién les enseñó a escapar? Cuidado que el pasaje es duro, pero tiene una piedad muy grande, porque en definitiva también los iba a incorporar, ¿te acuerdo? Al seno de Dios Juan el Bautista. Cuidado, porque él era tan judío como eso. ¿Okay? Y entonces le dice, ¿quién les enseñó a escapar? Dice, porque el aventador está ya con la mano en el machete para cortar la cosecha, ¿sí? Y entonces cuando se hace eso, empiezan todos tipos de animalitos, ¿no es cierto? Ratas de campo, víboras, todo ese tipo, empiezan a salir, ¿no es cierto? O si se meten en las cuevas. Y dice que así, ¿no es cierto? Cuando Juan el Bautista predicaba, venían todos como víboras saliendo del campo de la cosecha que se está por sacar. ¿Entiende? ¿Entiende cómo es el pasaje? Y entonces, cuando uno ve todo eso, dice, cuidado, porque aparece la generación, dice, ustedes tienen un espíritu religioso, pero ahora están escuchando y están saliendo despavoridos cuando están escuchando el mensaje que viene el juicio. Pero eso también lo decía el Talmud cuando decía de los fariseos. Cuidado con este fariseo hipócrita, con este otro, con este otro, con este otro y con este otro. Hay uno que es el fariseo de amor, ¿no? Que es el último que aparece en la lista del Talmud, originalmente. ¿Sí? Luego, después hay una generación inconforme, dice. Ya lo decía Yeshua, dice, veía a la gente cuando él predicaba, dice, pero a ustedes no le conforma nada. Viene tal profeta, viene tal otro, viene tal otro, viene tal otro, y que este sí, que este no, a este lo matan, a este lo echan, a este lo tratan de cantor de amores, a Ezequiel lo trataba como cantor de amores, a Jeremías lo matan, al otro, a Zacarías también, dice, le predicamos al pueblo de Israel, dice, es una generación de inconformes. Le tocamos música, no baila. Le tocamos un enteche y no llora, pero ni baila, que son indolentes. Lee el pasaje, hermano. Pero eso me está siguiendo. Y usted lo ve, esto es consecuencia de todos estos hombres de Dios que estuvieron bien en un momento y después fracasaron. Y entonces cuando Yeshua viene, encontraba a Israel como ovejas que no tienen pastor. Luego, aparece la generación que demanda señales. Hoy no les tiene que sorprender mucho. Porque los creyentes hoy lo que quieren, mirá, ¿no es cierto? Los judíos querían señales. Y dicen, no aceptamos, dice, ¿qué señal quiere? El arrepentimiento del corazón es la señal, pero queremos señales, ¿no es cierto? Señales. Y fíjese esto, que eso, lo otro. ¿Sí? Entonces dice, qué bárbaro. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no se le será dada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Saben por qué? Porque Yeshua hacía un montón de señales, ¿sí? Y entonces lo trataban de este hijo de Belcebú, hijo del diablo. Entonces hacía un montón de señales que eran verídicas y que están, hay libros hebreos, libros judíos no creyentes, que atestiguan de que Yeshua era un rabino, un profeta y un hombre de Dios, aunque no lo consideran el Mesías. Tengo libros de eso, algunos se los he mostrado, ¿sí? Y entonces, si, por ejemplo, la vez pasada salió un libro acá en México, que decía, bueno, que el rabino Pablo era un impostor, ¿sí? Y que era como un mercenario romano para socavar, ¿entiendes? Eso. Muchos autores judíos, como uno de los que yo les traje, ¿no es cierto?, lo consideran uno de los más grandes teólogos de Israel, al rabino Pablo, ¿ok? Y aparece un no sé quién diciendo que era un impostor. Y los que estudian, judíos que estudian, pero que no creen en el Mesías, consideran al rabino Pablo, como el Mario Sarra, yo tengo esos libros, muchos de ustedes lo pueden conseguir, ahora no se consigue, ¿no es cierto? Es un argentino que vive en España ya ahora, ¿no es cierto? Más o menos de mi edad, supuesto, etc. Y entonces dice que el rabino Pablo era uno de los más grandes teólogos hebreos, ¿sí? Aunque él no considera como a Yeshua como el Mesías. Y aparece uno, ¿me está siguiendo? Entonces, dice, Yeshua hacía milagros, y los fariseos dicen, bueno, demuéstrame señales, pero ya les hice un montón de señales. Pero ¿sabe qué? Es la fuente inagotable de las señales.
Hoy pasa exactamente lo mismo. La gente va un mes a una congregación, un año, 3, va aquí allá, aparece otra, con tal cosa va otra. Se pasa 25, 30 años buscando señales en las congregaciones. ¿Qué señal? ¿Qué señal? ¿Me entiende? Él le dice, acá tengo la señal, esta es la señal, se le va a dar esta. Pero la gente busca señales y señales y señales. ¿Sí? Pues la gente busca señales y Yeshua decía, miren, si me quiere seguir, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Esta es una señal. Ah, no, yo quiero otra, quiero que esto se me mueva, quiero que no se ponga todo oscuro, ¿no? Y que después se ponga claro. Claro. Dice, no, vende todo lo que tiene, es una señal. No, esta me cuesta mucho. Le tocan la bolsa, la gente tiembla, Sí, la gente quiere, no sé, que se le mueva la silla. Yo lo he visto en las congregaciones. Mire que Marcos, nosotros pasamos 17 años en Sudamérica recorriendo. Nos pasamos en Estados Unidos 3 años, en Puerto Rico, en la República Dominicana, yendo aquí y veíamos cosas maravillosas. Y otra cosa que de repente te encontrábamos un cúmulo de criticones, y que aquello, lo otro. Que esto es así, que esto es así, que esto es así. Por ejemplo, ¿no? La generación que demanda señales. Esto es simplemente para que vea, a veces usted lo traduce como raza, alguna traducción, pero son las generaciones, lore generación. Entonces dice, está la generación de espíritu religioso, la inconforme que ni danza ni llora, la que demanda señales aunque se le muestren 20.000 cosas. ¿Saben cuál es la señal? La señal es el arrepentimiento. Esa es la señal. Esa es la señal. Cuando uno se arrepiente, entonces tiene la señal del arrepentimiento y ahí empieza su vida. Pero la gente quiere esto. Bueno, hay, por ejemplo, con esto termino rápido, hay una generación también producto de todo esto que vimos de los reyes, generación religiosa, inconforme, la de que manda señales. Hay una generación incrédula, esto está todo en la Biblia, ¿no? En Lucas 9:41 dice, respondiendo Yeshua dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Yeshua respondió al espíritu mundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Les comento rápidamente, Yeshua en un momento también encuentra a sus discípulos, ¿no es cierto?, que estaban discutiendo, ¿no es cierto?, por qué no se había podido sacar el espíritu malo de este muchacho. ¿Te acuerdas que Yeshua había ascendido? Ascendió y los discípulos que llevó él no pudieron sostenerlo en apoyo en oración. El pasaje es medio complejo en ese sentido, pero no pudieron sostenerlo. Cuando va bajando con sus discípulos, se encuentran los tres con Yeshua, con los demás discípulos que quedaron abajo en el monte, discutiendo entre ellos por qué motivo no se había podido, ¿no es cierto?, liberar a este muchacho. Entonces Yeshua le dice, ¿no es cierto?, la palabra, generación incrédula y perversa. Los discípulos, en vez de estar orando y buscando en oración, estaban, me imagino yo, compitiendo entre ellos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué metodología van a usar? ¿Cómo expulsar la enfermedad del otro? ¿Me entienden? Es porque falta de enseñanza, no se dejaban ser enseñados por el Yeshua, querían sobresalir el uno sobre el otro. Y cuando yo quiero sobresalir sobre usted, la oración no va a ser efectiva ni la suya ni la mía. Que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Por eso, tanto que hemos platicado, ¿no? Les ponemos a la próxima. Ciertas cosas ya para terminar todo este ciclo, por así llamarle ciclo, ¿no es cierto? Lo que es la familia del pueblo de Dios como creyente, la familia unida en la casa, sean de 2 o 3 personas, de una o con quien se quiera reunir, ¿no es cierto? La familia del pueblo de Dios en general, la familia que está dentro de una congregación y la familia personal que cada uno tiene. Si no hay un aprendizaje, si no somos enseñados, si no aprendemos, si no buscamos para ser enseñados correctamente, no va a pasar lo que le pasó a todos los, no voy a retomar de nuevo todos los personajes que le dije, y me quedé sin un montón de personajes, ¿me entiende? Que no se los comenté, hermano, un montón de personajes. Dios siempre va ordenando
ordenando la familia, pero va ordenando todo de una manera maravillosa, maravillosa. ¿Sabe cómo ordenó la familia de Israel? La familia de Israel Dios la ordenó con José. A José lo mandó a Egipto, ¿no es cierto? Y ordenó la familia de Israel. En un momento determinado, mire cómo ordena la familia, comienza a ordenarla hasta en lo económico de entrada, para preservarla en el sustento, no para tener el oro y el moro, para conservarla en el sustento. Mire usted cómo será, que le dice a José, dice, bueno, que había una gran sequía, ¿hace cuánto terminó? Había una gran sequía, iba a haber una gran sequía, ¿no es cierto? Y entonces le dice, ¿se acuerda usted? Un día le voy a explicar esto, no sabe, pero le dice, bueno, rey, mira, va a venir una época de tal, ¿no? Por lo tanto, quinta tu tierra, saca el quinto. ¿Por qué el quinto? Pero no de los sacerdotes. Eso era distinto al hebreo, porque los sacerdotes en el pueblo hebreo no tienen heredad. Los egipcios sí tenían heredad, y esa era la parte del faraón que no podía tocar, la heredad de los sacerdotes. El número 5 es muy importante también. Los egipcios, donde tienen el reloj del número 5, tienen un símbolo por una razón, ¿sí? Entonces le dice que esa es harina de ahora ya no se puede ver, ¿me entiende? Entonces dice, tu quinta, ¿no es cierto? Sacando el 20% solamente, el quinto es el 20%, es la quinta parte, sacando el 20%, la quinta parte de cada año, ¿no es cierto?, de la vaca gorda y las espigas, ¿no es cierto?, le sirvió, no solo sacando la quinta parte, ¿no es cierto?, le sirvió para Egipto, le sirvió para Israel y para las naciones vecinas que iban a comprar. ¿Me está siguiendo usted? Fíjese que, a ver si me sigue, Dios, uno dice, bueno, el pobre José lo mandó a Egipto, ¿sí? Pero a través de José fue donde se diseñó el plan de sustento para preservar a las naciones y para preservar a Israel. Hasta Dios le ordena a la familia en eso. Pero a veces hay que pasar por la cárcel como lo pasó, el sacrificio como lo pasó José. Nosotros queremos, ¿no es cierto?, la época de la vaca gorda, ¿no es cierto?, y de las espigas grandes, ¿sí? Pero José se sacrificó en Egipto. Nosotros queremos todo sin sacrificio. ¿Me está siguiendo? Y así usted va a encontrar en la Escritura cómo Dios va ordenando, ¿no es cierto?, a la familia. La va ordenando en lo material, en lo espiritual, en lo físico. Así como le nombré Josué, aparecen otros personajes que Dios va ordenando. Y después vienen los reyes, como los reyes que hacen un desastre. Por eso en el Nuevo Testamento aparecen generaciones de espíritu religioso, inconforme, perverso. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque se va desintegrando. Por eso se va desintegrando. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por la seguridad de tu presencia, por este nuevo día que podemos abrir nuestros ojos y buscar tu rostro, encomendándonos en tus manos, en lo personal, en nuestros hogares, en nuestras casas, solos o con nuestras familias, y también en la congregación, Señor, donde elevamos siempre nuestra oración, buscando tu presencia, clamando para que sean derramadas las bendiciones de lo alto de los cielos, Señor, sobre cada vida y cada familia, en medio de tantas necesidades, en lo espiritual, en lo físico, en lo material, en lo familiar, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera, y te damos gracias, Señor, porque podemos leerla, buscar tu rostro a través de tu palabra, entenderla, Señor, bajo la guía de tu Ruach HaKodesh, porque tú nos enseñas, nos exhortas, nos alientas y traes esperanza y novedad de vida, Señor, y también nos vemos reflejados en tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor, en todas aquellas cosas que debemos mejorar, en todas las cosas que debemos quitar de nuestras vidas, en todas las cosas que debemos ser enseñados y aprender que ni siquiera las conocemos, Señor. Rogamos en esta hora que tú nos abras siempre el entendimiento, nos des sabiduría, conocimiento que viene de lo alto, la unción de tu Ruach HaKodesh, Señor, y que nos quites,
Señor, toda mala comprensión, Señor, toda mala enseñanza que podamos haber recibido y que verdaderamente tu palabra, Señor, sea lumbrera a nuestro camino en esta hora y en todo tiempo, Señor. Bendice la familia de cada uno de nuestros hermanos aquí, aquellos que no han podido venir, Señor, aquellos que aún nos apoyan desde la distancia, al cercano y al lejano, y nos acordamos también de Lance y de Vivian Düsseldorf. Ahí, Señor, bendice su vida, su hogar y su matrimonio, y suple toda necesidad de los cielos, Señor, sobre ese hogar, al igual que cada familia, cada hermano y hermana, Señor, de nuestra congregación. Sean, Señor, renovadas nuestras fuerzas, sea fortalecido nuestro espíritu, ilumina y alumbra nuestras vidas, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, porque podemos ver a través de tu palabra, Señor, tremendas enseñanzas de grandes siervos de Dios que tú utilizaste y que, Señor, bendijeron a tu pueblo Israel, pero muchas veces, muchos de ellos, Señor, perjudicaron sus vidas y sus familias en lo postrero de sus años, y también perjudicaron a sus hijos, a su descendencia y a sus generaciones, muchas veces por la soberbia y por el orgullo, por el engrandecimiento personal, por la arrogancia. Señor, bendito y alabado sea tu nombre, como hemos visto. Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, añade todo lo bueno, Señor, y quita todo lo malo de nuestras vidas, añade todo lo bueno y quita todo lo malo de nuestras casas, y añade lo bueno y quita lo malo de nuestra Keilah, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito y alabado sea tu nombre. Damos a ti la gloria y la alabanza, Señor, y que en esta y en toda hora resplandezca tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares y familias, y así también en nuestra Keilah. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Puede hacer la fuerza.